Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva visión del mundo y del hombre. El término Renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer. En contraposición a lo que se consideraba oscura Edad Media, el Renacimiento buscó recuperar los modelos de la antigüedad. Pedro Machuca fue, en expresión de Francisco de Holanda en 1548, una de las águilas del Renacimiento español. Estas águilas, así llamadas porque volaban tan alto en el campo del arte como los propios italianos, fueron, además de Machuca, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloé y Alonso Berruguete, a quienes en 1941 les dedicó una monografía Manuel Gómez Moreno. Pedro Machuca fue un artista toledano nacido hacia el año 1490, quizá en Guadamur o Arcicóllar, y fallecido en Granada el 4 de julio de 1550. Además de pintor y retablista, Machuca fue arquitecto, faceta en la que prácticamente su única obra es el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, que supuso una gran innovación en el momento en el que en España dominaba el estilo plateresco con pervivencias de fuertes inercias goticistas. El Palacio Carolino es de tal relevancia y calidad arquitectónica que ha opacado la obra pictórica del artista. Como pintor, Pedro Machuca puede encuadrarse en la generación del segundo tercio del siglo XVI, cuando ya asentados los motivos decorativos italianos propios del primer tercio, a través de figuras como las de Rodrigo de Osona, Paolo de San Leocadio, Fernando Yáñez de la Almedina o Pedro Berruguete, se introdujeron los influjos del clasicismo rafaelesco y del primer manierismo toscano en pintores como Juan de Juanes, Alonso Berruguete o Luis de Morales, además del propio Pedro Machuca, que anticipó en España la impronta de las poderosas anatomías de Miguel Ángel. La formación artística de Machuca debió de iniciarse en Toledo, quizá bajo la órbita de Juan de Borgoña, pero se forjó en Roma, ciudad a la que debió de llegar hacia 1508, primero con Miguel Ángel y después con Rafael, de cuyo taller formó parte hasta 1518. En Roma permaneció preferentemente hasta su vuelta a España en 1520, pero constan también estancias en Nápoles en 1512, donde coincidió con Diego de Siloé y Bartolomé Ordóñez, y en Florencia y Siena entre 1516 y 1517. Aparte de algunas dudosas referencias documentales, es seguro que en 1517 pintó la Virgen del Sufragio, o Virgen de Gracia o Virgen de las Ánimas del Purgatorio, tabla custodiada en el Museo del Prado, pues la inscripción en su dorso así lo revela: Petrus Machuca Hispanis Toletanus faciebat, Anno Domini y en números romanos 1517. En el taller de Rafael, Machuca fue condiscípulo, entre otros, de Polidoro de Caravaggio y de Giulio Romano. Algunos expertos aseguran que la mano del pintor toledano puede apreciarse en los cartones para tapices de los Hechos de los Apóstoles que Rafael diseñó para la Capilla Sixtina, en los frescos para la Capilla Poncetti en Santa María della Pace, en la Logietta y Estufeta del Cardenal Bibbiena en el Vaticano, en la Logia de León X, también del Complejo Vaticano, o en la Sala de la Perspectiva de la Villa Farnesina. También en Italia pintó la Sagrada Familia de la Galería Borghese de Roma. De regreso a España en 1520, trabajó en Jaén y en Granada.
Para la Catedral de Jaén pintó en el mismo 1520 el retablo de Nuestra Señora de la Consolación, del que solo se conserva la llamada Virgen de la Cinta, que es una Sagrada Familia con San Juanito, muy en la línea de su estancia italiana y con evidentes influencias rafaelescas. En 1521 contrató las pinturas del retablo de la Santa Cruz de la Capilla Real de Granada, armado por Jacopo Florentino. En estas obras granadinas, Machuca emplea el lenguaje manierista que se estaba empezando a imponer en Italia en el momento de su estancia, con composiciones complejas, personajes de forzadas posturas retorcidas y un tratamiento lumínico selectivo que enfatiza el contenido fundamental de la composición. En este contexto de 1520-1521 es preciso encuadrar la tabla del descendimiento que ahora nos ocupa. Asentado en la ciudad de la Alhambra, Machuca atendió encargos para el arzobispado de Granada y para el obispado de Jaén, además de pintar para clientes particulares. Sin que esté debidamente documentado, se ha barajado la posibilidad de que en 1527 volviese a Roma. Al tiempo que atendía a la construcción del Palacio de Carlos V, Machuca realizó una gran cantidad de retablos, la mayor parte desaparecidos, salvo el Calvario del retablo de la iglesia de Biznar. En la Catedral de Jaén se encuentran dos de las últimas obras del pintor: La Piedad, pintura que constituía la parte central del ático de un retablito que tenía como principal tema la misa de San Gregorio, y sobre todo el retablo de San Pedro de Osma, encargo del 10 de abril de 1546 que el artista se obligó a concluir el día de San Juan de junio del año siguiente. El retablo, con una mínima estructura arquitectónica de simples marcos, en los que en pinturas de pequeño formato en tondos y rectángulos se representan profetas y sibilas, consta de predela, 2 cuerpos, 3 calles y ático, pues el sotabanco es un añadido posterior. Preside el retablo la pintura sedente de San Pedro de Osma, al que flanquean San Pedro y San Pablo. Encima figuran la Virgen con el Niño acompañada por orantes, con San Juan Evangelista y San José a los lados. En el ático está dispuesto un tondo con la Verónica. En la predela están representados los 4 padres de la Iglesia: San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y San Ambrosio. Esta obra denota la gran irradiación que tuvo la devoción a San Pedro de Osma, restaurador de la diócesis de Osma tras la ocupación musulmana y fundador de El Burgo de Osma, desde el mismo momento de su fallecimiento en 1109 hasta pasados los siglos. El descendimiento de la cruz, conservado en el Museo del Prado, es un óleo sobre tabla de 1,41 por 1,28 metros, montada en un suntuoso marco de madera de tipo tabernáculo de 1547, también renacentista. El marco está formado por una pilastra a cada lado, detrás de una columna exenta, alzadas sobre pedestales y soportando el entablamento. La estructura y decoración del marco evoca los modelos de Diego de Sagredo, mostrados en su obra Medidas del Romano, publicada en 1526. La composición de columnas ante pilastras es muy habitual en el Renacimiento español, como lo es también el ornato empleado en el marco. La inscripción de la cartela inferior data este retablito en 1547. Este retablo mandó hacer doña Inés del Castillo, mujer de García Rodríguez de Montalvo, regidor de esta villa. Acabóse año 1547. Es obvio que la fecha de 1547 es la de ejecución del retablo. Al parecer, Pedro Machuca
pintó la obra en 1520, recién llegado de Italia, si bien hay quien piensa que la pudo ejecutar todavía en Roma. De lo que no hay duda es de que esta pintura estaba en Medina del Campo, villa de la que era regidor García Rodríguez de Montalvo. La escena del descendimiento de Jesús de la cruz se inspira en los 4 evangelios canónicos. En Mateo 27, 57, 59 se lee: al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le entregara. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Por su parte, San Marcos, capítulo 15, versículos 42-46, relata: al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín. Se presentó con valentía ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato concedió el cadáver a José, quien lo bajó de la cruz. San Lucas 23, 50, 53 lo escribe así: había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo. Fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro. Finalmente, San Juan, capítulo 19, versículos 38-40, refiere: José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Fue también Nicodemo, y trajeron unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Es decir, todos los evangelistas hacen protagonista del descendimiento a José de Arimatea, y es tan solo San Juan el que introduce en la escena a Nicodemo, si bien de forma secundaria. El descendimiento es la 13ª estación del Vía Crucis, práctica devocional muy popular entre las de piedad cristiana hasta el día de hoy. El enunciado de la estación del Vía Crucis es generalmente: Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre, lo cual, aunque la escena específica de la piedad no está referida en los evangelios, se asumía como por descontada nada más desclavar a Jesús de la cruz, y tuvo una gran aceptación devocional e iconográfica, especialmente en el contexto de la Compasio Mariae, o meditación sobre la compasión de María. Para pintar el descendimiento, Pedro Machuca realizó un dibujo preparatorio que se conserva en el parisino Museo del Louvre. El pintor toledano se inspiró, indudablemente, en pinturas que pudo ver en Italia que representaban el mismo tema. Así, parece evidente que pudo tener en cuenta el descendimiento que Giovanni Antonio Bazzi, el Sodoma, pintó para Siena. El propio Machuca pintó otro descendimiento meses después, hoy conservado en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, con alguna semejanza con el del Prado, pero con muchas diferencias, tanto en la composición como en el tratamiento lumínico. Pero lo que más llama la atención entre estas dos obras del mismo tema es la ausencia en el cuadro vallisoletano, así como en el dibujo preparatorio del Louvre, de los personajes anecdóticos que son característicos de la definitiva tabla madrileña. En el descendimiento del Prado, Cristo muerto es bajado de la cruz por José de Arimatea y Nicodemo. María Magdalena tiende los brazos hacia Cristo, mientras la Virgen, como las otras dos Marías, llora desconsolada, tapándose completamente el rostro, atendida por San Juan. Aparecen también en escena otros personajes, como un soldado, varios niños y otras figuras secundarias, desenvolviéndose muchas de ellas en forzados escorzos, sometidas a contrastes de la luz selectiva
que provoca un gran efecto visual, resaltándose las tonalidades de Jesús y las mujeres sobre el resto de los personajes y la negritud del fondo. La figura de Jesús siendo descendido de la cruz, marcando una diagonal compositiva, atrae la mirada del devoto. Es un hombre de blanquecina y poderosa anatomía, musculado, con un influjo evidente de Miguel Ángel. El luminoso cuerpo desnudo de Cristo, tan solo cubierto por el velo de pudor blanco ornado con hilos dorados, encierra un indudable valor simbólico para singularizar su figura, poniéndose en paralelismo con el sudario portado por la Magdalena. El Mesías reclina la cabeza a la derecha, cabeza en la que es visible la corona de espinas y la dorada corona de santidad. Su rostro, aunque apacible y sereno, con una expresión como de alivio tras el sufrimiento, está oscurecido y amoratado para acentuar el patetismo de la muerte. Su brazo derecho cae inerte en vertical, mientras que el izquierdo está todavía en alto, sujeto por Nicodemo. Las piernas de Cristo, con la derecha más flexionada que la izquierda, se adaptan a la sujeción que proporciona el joven que está soportando su cuerpo. José de Arimatea, subido a una escalera de mano que está apoyada en el crucero, coge a Cristo de las axilas para bajarlo de la cruz una vez desclavado. El dinamismo de la operación queda patente en la posición de José bajando la escalera, llevando el pie izquierdo a un travesaño inferior del que soporta su flexionada pierna derecha. El movimiento de la acción también lo plasma Machuca en la ondulación del manto amarillento que luce el miembro del Sanedrín sobre la túnica anaranjada. Su expresión envejecida es doliente, acorde con el dramatismo del momento, aunque con la esperanza en la inmediata resurrección, según supuso el pseudo Buenaventura en sus Meditationes Vitae Christi, texto escrito en el siglo XV. Cuando se le quitaron los clavos de los pies, José de Arimatea le descendió. Todos rodearon el cuerpo del Señor y le pusieron en tierra. José era feliz porque había sido merecedor de tener el cuerpo de Cristo en sus brazos. Al otro lado de la cruz, también subido a una escalera apoyada en el crucero, pero en este caso contando con la ayuda adicional de un joven como refuerzo de su fijación, está Nicodemo. Por su rica indumentaria se infiere su condición de hombre pudiente, pues está provisto de delicada vestimenta y ostentoso enjollado. Es de todos los personajes el único que destaca por su riqueza en el vestir y complementos, siendo especialmente llamativos los brazaletes, el dorado faldellín y las botas encordadas de cuero con el frente superior luciendo caras de león, recordando los mascarones. En el tratamiento del color de la anatomía de Nicodemo destaca el contraste entre las grisallas, clara en la rodilla, oscura en el rostro, con la encarnación del brazo. Al igual que en su compañero José de Arimatea, en Nicodemo se aprecia el dinamismo que quiere suscitar el artista con las dos manos sujetando con fuerza y veneración la izquierda de Cristo al tiempo que está bajando de lo alto de la escalera. Además de José de Arimatea y Nicodemo, un tercer personaje ayuda directamente en la labor. Se trata de un joven pisando el suelo, con las piernas abiertas que dejan ver la base de la cruz, acompañando el esfuerzo. En sus piernas, precisamente, se aprecia de forma nítida cómo el tratamiento de la luz se utiliza como recurso para dar sensación de profundidad. La derecha, levemente más cercana al espectador, está bien iluminada,
mientras que la izquierda, poco más al fondo, está inmersa en la penumbra. El despeinado joven toma a Jesús a la altura del velo de pureza, sin tocarlo directamente con sus manos, en señal de respeto, valiéndose de su remangada túnica verdosa oscura. Entre las mujeres que asisten al descendimiento, destaca por encima de la propia Virgen María la figura de María Magdalena, en la que se establecen paralelismos con Jesús, tanto en su colocación en la escena como en el tratamiento de las tonalidades cromáticas. Dispuesta de pie, lleva un vestido dorado, ribeteado en negro y hombrera blanca. Porta la sábana blanca con algunos bordados dorados y flecos en la que será envuelto Cristo en el sepulcro. La postura de la Magdalena se adapta al momento del proceso del descendimiento, tanto en la posición de sus brazos como en la de la cabeza, con nimbo, de rubio y generoso cabello rizado, de perfil, con la mirada dirigida al Salvador y la boca entreabierta que casi llega a besar la atravesada mano derecha de Jesús. Las otras tres Marías y San Juan Evangelista forman un grupo doliente más alejado de la escena principal. La Virgen María, Madre de Jesús, con nimbo radiante para destacarla sobre los demás santos, que lucen simple nimbo de un aro, muestra su dolor cubriéndose completamente el rostro con un pañuelo blanco. La sujetan otra mujer que vuelve la vista a Jesús, y San Juan, joven, imberbe, con túnica verde y manto rojo, que con su atención a la Virgen María está cumpliendo la voluntad de Cristo de acogerla como algo propio. La mujer restante, en posición orante, cruzando los dedos de sus manos, muestra su dolor en el rostro, recogiendo su mirada. A la derecha aparece un soldado de hosca expresión, pertrechado de armadura típicamente renacentista, en la que se aprecian los reflejos lumínicos. Coge una vara de madera con las dos manos y está en actitud de resuelto caminar, adelantando la pierna derecha en el momento en el que parece ser interrumpido por el personaje de ropaje amarillo con las piernas desnudas. Hay quien ha visto en el rostro de este soldado un retrato de García Rodríguez de Montalvo, el regidor de Medina del Campo, citado en la inscripción de la cartela del retablo. Entre el soldado y su interlocutor se perciben claramente 4 hombres, uno con un gorro rojo de forma cónica, otro con un casco negro con un dragoncillo dorado, un tercero con tocado claro del que sólo se ve la frente y otro del que sólo se aprecia el casco que porta el ondulado estandarte romano parecido al que se puede apreciar en el Pasmo de Sicilia de Rafael. A los lados del soldado aparecen sendos niños rubios que están jugueteando, persiguiéndose. El situado a la derecha del militar parece querer pillar al que está al otro lado, que pretende refugiarse tras el poderoso pertrecho de la armadura. Este niño lleva atada una venda a la cabeza, sosteniendo los algodones que protegen su garganta y sus mejillas, como si tuviera un flemón o padeciera de paperas. La presencia de estos niños puede deberse al deseo de introducir en escena elementos grotescos o cotidianos, como queriendo enmarcar el episodio central de la pintura, la muerte redentora previa a la resurrección, en el devenir histórico y por tanto real del acontecer de la vida. Puede ser también un modo de representar, como un impactante contraste, la inocencia de la niñez con el culpable pecado que mereció tal redentor, o la indiferencia y despreocupación ante el sufrimiento salvífico, como una muestra de la humanidad indolente que no atiende ni es consciente del sublime drama de la redención. Detrás de este grupo, un robusto joven
sostiene con sus dos manos la escalera de la que está bajando Nicodemo, por lo que tiene que disponer sus brazos en acusado escorzo mientras levanta la cabeza mirando a lo alto para acompañar con su vista la bajada de Nicodemo de la escalera que soporta con seguridad. A nuestra izquierda, tres hombres, identificados como sacerdotes del Sanedrín, parecen discutir sobre lo que está sucediendo en la escena. Un anciano calvo y de barba blanca, que cruza sus brazos cubiertos por un manto amarillento, está en actitud de atenta escucha. A él se dirigen otros dos con pose declamatoria. Uno con túnica roja de manga corta dirige su brazo izquierdo en escorzo, señalando a Jesús que está siendo descendido de la cruz. Tras él, un tercer hombre tocado con gorro rojo con cinta blanca baja los brazos a su izquierda, abriendo las manos como reforzando el discurso de su compañero. Delante de ellos, a sus pies, se aprecia a un joven con calzón pardo y cenefa dorada que está agarrando a un niño. Este infante sí parece ser consciente de lo que está acaeciendo en la escena, pues mira a Jesús en una actitud de querer incorporarse a quienes están al pie de la cruz, y para ello intenta zafarse del joven que le quiere retener. El paisaje del fondo ofrece oscuras tonalidades azules y verdosas sobre los tonos ocres y dorados del suelo y de la línea del horizonte. En el descendimiento de la cruz, Pedro Machuca nos ofrece un acontecimiento cargado de dramatismo y compunción, acorde con el episodio representado en el contexto de la dolorosa pero esperanzada pasión redentora de Cristo. Además de los personajes propios que se mencionan en los evangelios, el artista da cabida a figuras de aire cotidiano que pueden considerarse bizarras por la rareza de su presencia en la escena, que están a lo suyo, probablemente para enfatizar la verosimilitud y la realidad histórica de la redención, y como velada crítica a quienes reciben con ignara indiferencia el drama y la salvación obrada por la pasión, muerte y resurrección de Jesús.